Durante los últimos años, la selección mexicana no ha podido demostrar estar dentro de las 8 mejores del mundo. Sin embargo, a nivel juvenil, sub-17 para ser exactos, la selección ha sido toda una potencia, y es que desde los años 2000 se han conseguido 2 campeonatos y 2 subcampeonatos, y desde el 2010 siempre se ha mantenido dentro de los 4 primeros lugares. Es por esto que hoy repasaremos qué fue de aquellas 2 generaciones que fueron capaces de coronarse, cuál fue la más relevante y exitosa, cuál aportó más elementos a la selección mayor, cuál aportó mejores elementos para sus clubes. Comencemos con Perú 2005. La selección mexicana no venía de dar grandes papeles en los mundiales juveniles anteriores, y esta sería toda una sorpresa, no solamente porque esta generación de jugadores se llevaría el título, sino porque lo hizo prácticamente caminando y desplegando un fútbol extraordinario. El único juego que se perdió fue contra Turquía 2-1 en fase de grupos, y eso porque ya la selección estaba clasificada y decidió descansar a algunos elementos. No obstante, durante las fases finales se logró superar a Costa Rica 3-1 tras finalizar los tiempos extra, y de ahí para adelante fue mero trámite. Se aplastó a la selección holandesa en semifinales por 4-0, y en la gran final contra Brasil, México demostró su gran talento y condición al superarlos 3-0. Ese mundial tuvo 2 grandes figuras mexicanas, Carlos Vela, quien acabó como goleador del torneo con 5 goles, y Giovanni Dos Santos, quien terminó ganándose el Balón de Plata. Por otro lado se encuentra aquella generación del 2011, que disputó la Copa Mundial en su casa México, que tuvo partidos bastante apretados, pero supo aprovechar muy bien su localía y ganar absolutamente todos ellos, y que inclusive nos regaló momentos únicos como aquel gol de la Momia Gómez ante Alemania. El mejor goleador mexicano de aquella copa fue Carlos Fierro con 4 goles, y en el podio estuvieron 3 mexicanos: Julio Gómez como Balón de Oro, Jorge Espericueta como Balón de Plata y el propio Carlos Fierro como Balón de Bronce. Ahora, como bien sabemos, este tipo de competiciones juveniles está muy alejado de la realidad de las selecciones mayores, y es por esto que en muchas ocasiones los jóvenes que participan ni siquiera llegan a debutar en primera división, más específicamente en México, donde hay mucha escasez de oportunidades. Es por esto que es hora de mencionar cuáles fueron aquellos jugadores de ambas generaciones que por lo menos lograron incursionar en el máximo circuito, cuál fue su trayectoria y qué aporte tuvieron con la selección mayor. De aquella generación de 2005, conocida también como la generación dorada, se encuentran jugadores como Héctor Moreno, aquel que partió desde muy joven de los Pumas con el sueño europeo y logró consolidarlo con grandes actuaciones en el AZ Alkmaar, Espanyol o PSV Eindhoven, además de que también fue pieza fundamental en los 2 últimos mundiales de la selección mexicana. También se encontraba Efraín Juárez, quien en algún momento fue pieza indiscutible en el 11 titular de Javier Aguirre en Sudáfrica 2010. Tristemente su nivel cada vez más fue decayendo, a tal grado que hoy se encuentra retirado y es auxiliar técnico en el Seattle de la MLS. Otro de aquella camada es Adrián Aldrete, quien a pesar de nunca haber jugado en Europa, vaya que ha tenido muy buena participación con los clubes en México, tanto en el Monarcas Morelia como en el América, donde inclusive llegó a ser campeón, como en su actual club el Cruz Azul, donde siempre ha sido un titular indiscutible por la banda de la izquierda, e inclusive en algunas ocasiones ha sido llamado a la selección mexicana. Pero sin duda alguna los más mediáticos de aquella camada son Giovanni Dos Santos y Carlos Vela, quienes desde un inicio mostraron gran técnica y nivel. En el caso de Giovanni logró debutar con el Barcelona, aunque su carrera siempre fue de más a menos, y con la selección mexicana nunca logró aportar gran cosa, a pesar de inclusive haber disputado 3 mundiales. Por su parte, Carlos Vela se fue desde muy joven al Arsenal y tras algunos años de complicaciones y de esfuerzo, logró consolidarse con la Real Sociedad Española. Tristemente, nunca tuvo la mentalidad requerida para ser un futbolista de élite.
Otros jugadores de esta camada parecía que tendrían un futuro brillante, pero su chispa se apagó rápidamente. Estos jugadores hoy juegan en clubes exóticos de otros países, en divisiones inferiores o inclusive ya se encuentran retirados. Tales son los casos de Juan Carlos Silva, Enrique Esqueda, César Villaluz, Edgar Andrade, Ever Guzmán o Patricio Araujo. Con respecto a la generación de 2011 no hay mucho de qué hablar, y es que tristemente pareciese una generación perdida. Ninguno de los elementos ha sido siquiera considerado para la selección mayor, y los que más han destacado no es como que tengan una carrera o trayectoria envidiable. Antonio El Pollo Briseño tuvo un breve paso por el fútbol de Portugal, aunque tristemente descendió con su club, razón por la cual regresó con las Chivas de Guadalajara, aunque ha sido más notorio por sus festejos en las barridas y por sus entradas criminales. La gran promesa de aquel mundial, Julio La Momia Gómez, terminó desapareciendo por completo en las divisiones inferiores del país. Carlos Fierro, a pesar de haber recibido un sinfín de oportunidades con las Chivas o el Querétaro, jamás logró desplegar un fútbol extraordinario y hoy está rezagado en la MLS con el San José Earthquakes, donde no es titular. Otros jugadores de la camada se la han pasado divagando de un club a otro, siendo bastante intermitentes y en muchos casos banca o suplentes. Tales son los casos de Marco Bueno, Kevin Escamilla, Jonathan Espericueta, Arturo Ponchito González. Tal vez la localía fue un factor extremadamente importante para que México pudiese conseguir aquel mundial y no tenía una gran camada de jugadores, o en general, los jugadores que participaron en aquel torneo no eran de gran nivel, ya que si nos vamos a las estadísticas, el único jugador destacable actualmente de aquel mundial es Emre Can, que hoy juega con el Borussia Dortmund. Así que sin lugar a dudas, la generación que aportó más al fútbol mexicano es la de 2005, aquella generación dorada que inició todo, de donde salieron jugadores que tuvieron muy buenos pasos por Europa, en la selección mayor o inclusive en sus clubes de la Liga MX. Esperemos que en un futuro pueda salir una generación similar y que sea llevada en un mejor proceso con proyección a largo plazo, por el bien del fútbol mexicano. No olvides ver los demás videos del surtido rico que hay en este canal, suscríbete y dale like, y muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.